del Cauca. Tuvo una acogida enorme, recibimos alrededor de 100 relatos que nosotros tres, los editores, leímos, seleccionamos y articulamos en 7 partes que integran este libro. Ya ustedes lo van a ver. Las partes que tiene los bloques temáticos que tiene el libro son Lo que él nunca dijo, La casa, Crimen pasional, Ventanas en el cielo, Encuentros e intersecciones, No supimos reconocer el final y La locura debería ser declarada un derecho humano. Estos nombres recogen algunas de las temáticas transversales de los relatos y cuentos que ustedes van a hallar en esta publicación, en este libro, y también son los nombres de algunos de los cuentos de las escritoras que están acá. En total son 49 relatos que seleccionamos. Recibimos entre 2 y 5 relatos por escritora, seleccionamos entre 1 y 2 por cada escritora y al final quedaron 49 relatos, 34 voces de mujeres del Valle del Cauca que nacieron o que viven en el Valle del Cauca. Otra cosa que es muy importante de este libro es que está todo ilustrado con dibujos de la artista plástica Raquel Hart, desde la portada hasta sus páginas interiores y pues ilustra de alguna forma lo que ustedes o los relatos que ustedes van a encontrar acá. Entonces, bueno, esta es como la presentación inicial de este libro maravilloso. Ahora sí, vamos a empezar a conversar con las escritoras que hoy nos acompañan en este espacio. Y bueno, yo quiero empezar por una pregunta que quizás es la más sencilla, o tal vez también la más difícil, ¿no? Yo les decía a mis compañeras en esta conversación, cuando hablábamos previamente, que nosotros como editores nos hicimos muchos cuestionamientos a la hora de construir este libro, ¿no? Y una de esas preguntas que nos surgía a la hora de construir este libro es: queremos hacer explícito que es un libro escrito por mujeres, que es un libro que desde su título sabemos que recoge las voces de mujeres. Y un poco nos lo preguntábamos porque entendemos y vemos que casi que la presencia femenina pues se ha venido convirtiendo también en una suerte de cuota o en una suerte de cliché también, ¿no? Entonces, las autoras o las escritoras femeninas, y entonces se convierte como en un titular que es vendedor, y tampoco queríamos caer en eso. Sin embargo, en nuestra discusión como editores y conceptualizadores de este libro, yo les decía, para mí es fundamental que desde el título del libro digamos que se trata de mujeres y hagamos explícito que son mujeres las que están narrando y contando, porque si bien seguramente nosotras que estamos acá y muchas de las que están acá escuchándonos, el dominio de la palabra no ha sido privado en ninguno de nuestros momentos de vida, históricamente para la mujer la palabra sí ha sido un asunto vetado. La palabra no ha estado históricamente en el dominio de la mujer, y definitivamente es una deuda que como sociedades tenemos en todo el mundo, no solo en este país. Entonces, de entrada, la apuesta a este libro era clara y explícita, que fuera una apuesta de un libro contado y relatado por mujeres, y no cualquier mujer, porque también lo decía esta semana en una charla, son mujeres del Valle del Cauca, son mujeres que nacieron o que viven en el Valle del Cauca, y eso ya de por sí te da un contexto particular y te da una forma de ver la vida particular. Entonces yo quiero preguntarles a ustedes qué relevancia o por qué creen que es importante o por qué y para qué este libro, una antología de escritoras además con un departamento común que es el Valle del Cauca. Bueno, como les contaba al inicio, yo soy trabajadora social hace 20 años y tengo muy poco acercamiento a la lectura, a la escritura desde los 2 a 3 años, pero la escritura hace muy poco tiempo. Pero uno se queda aterrado porque cuando uno revisa su propia biblioteca, uno ve que la mayoría de libros que tiene allí son escritos por hombres. Y no, si no está que uno cae en cuenta, bueno, yo porque no es que no estoy leyendo mujeres
mujeres cuando yo miro que en mi catálogo no hay mujeres, hay hombres. Y me sorprendo porque esto lo descubrí hace más de 6 años con Vera Carvajal, que está aquí. Y ella fue como mi maestra que me fue guiando en la escritura femenina. Y siempre lo sigo preguntando porque ahorita estoy dando clases a unos estudiantes de lectura y escritura. Y sigo preguntando, ¿ustedes tienen libros de mujeres en sus bibliotecas? Y todavía la respuesta es no. Entonces, las mujeres estamos escribiendo mucho, pero tenemos que cacarearnos, tenemos que publicitarnos, tenemos que decir, lo estamos haciendo, tenemos que decir, mira, lean esta. Yo siempre cuando me dicen, una novela, nombres de mujeres, novelas de mujeres, porque en nuestra mente siempre son los hombres, no tenemos claridad de que las mujeres también estamos escribiendo. Entonces me parece muy oportuno y muy bonita esta oportunidad de este Valle Plata. Bueno, buenas tardes para todos y gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Para mí es muy especial porque es la primera vez que me publican un relato. Entonces esto me ha hecho muy feliz. Pienso que es una deuda que tiene la sociedad con nosotras. También, como mi compañera Shirley, me he dado a la tarea de leer mujeres. Este año solo estoy leyendo mujeres y uno que otro cuento por allí de los talleres. Y Alice Munro, la canadiense, en una entrevista, ella decía que escribía cuando sus niños estaban dormidos, porque el rol de nosotras históricamente es el de cuidadoras. Nos sentimos mal cuando dejamos de barrer o de plancharle la camisa al esposo. Sentimos que estamos en deuda y que es un deber, y el tiempo para nosotras siempre es despuesito. Madrugamos mucho o trasnochamos para poder escribir, y eso ha sido históricamente. Uno ve las películas, por ejemplo, la niña que escribió Frankenstein, Shirley, que fue el esposo, el primero que escribió el título del libro, y él era el responsable del libro porque era imposible que una mujer escribiera. Entonces, gracias a Dios en estos tiempos estamos recuperando ese espacio, y en el Valle del Cauca hay muchos talentos. Yo no sé si ustedes saben de Zarzal, que es un pueblo donde en el 2020 con la pandemia murió una poetisa empírica tradicional, Carmen, pero no recuerdo el apellido, que en el Museo Rayo le hicieron un homenaje, y la señora no sabía leer y escribir, pero hacía poemas cuando prendía el radio en la cocina y estaba preparando cualquier cosa, cuando los hijos se fueron, un hijo se lo mataron, y ella de todo hacía poemas, y llegó descalza al Museo Rayo en 1980 y algo, y cuando doña Güeda Pizarro, la poetisa, la esposa del maestro Omar Rayo, la vio llegar descalza y, pero ¿tú quién eres y por qué? Y ella se devolvió y no, pero yo no voy a contar mis poemas. ¿Cómo que no? Y bueno, la fueron trayendo, y cada año ella iba a recitar su poesía, y ella iba a la escuela del pueblo para que las maestras le transcribieran los poemas. Entonces, como Carmen, hay muchísimas mujeres en nuestra región. Tenemos las cantadoras del Pacífico, tenemos los páramos. ¿Cuántas mujeres estarán contando cosas pero no han tenido una oportunidad de ser escuchadas, de que alguien les escriba? Yo apenas asistí a un taller de literatura en la pandemia porque desde niña me gustaba escribir para mí, porque el tema de la sanación, eso fue fundamental para sanar tantísimas cosas en mi vida. Entonces yo escribía solo para mí, y mi hijo que está allí, yo le decía, ve, ¿qué te parece este cuentico? ¿Qué te parece eso? Entonces me decía, ay mamá, corríjale esto. Él era como mi crítico literario.
estudiar. Y entonces ya conocí un taller en Cali, que es el taller Altazor, con el maestro Gabriel Rodríguez. Y yo, no, yo tengo que aprender. Y entonces ya he ido aprendiendo muchas cosas, he ido mejorando y tengo muchas cosas en mi cabeza que quiero contar. Y pues ya estoy mayorcita, pero le pido a Dios que me dé el tiempo de poder escribir más. Entonces pienso que la mujer tenemos que todo eso que tenemos en el corazón y que queremos contar, tenemos que decir. Hola, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir y que bueno, ya tenemos el panel completo con María Camila. Bueno, yo creo que este es el tiempo de narrarnos las mujeres. Curiosamente aquí tengo a dos maestros con los que yo empecé a estudiar literatura cuando vine a vivir a Bogotá. Aquí está Juan Manuel Silva, que fue uno de mis profesores en el diplomado de novela en la Universidad Javeriana. Y también está Vera Carvajal, que fue la persona que nos abrió a Shirley, a mí, a María Fernanda Teneche, que es otra de las autoras del Valle Relata, y a muchísimas mujeres en Cali. Esa visión y ese modo de observarnos y de narrarnos y de tener un cuarto propio, como decía Virginia Woolf. Así que es el momento, no sin querer decir que no, lo que leímos fue muy valioso, por supuesto, pero estaba sesgado y faltaba la mitad de la historia, que era esa historia contada por mujeres. Y bueno, aunque yo sigo también leyendo muchos autores y me encantan muchos escritores, pero como a ti me pasa que bueno, hemos hecho muchos esfuerzos por dar a conocer a escritoras, por hacer clubes de lectura, por hacer conversatorios, por asistir al taller de Vera Carvajal en Cali, que se llama Una habitación para escribir, que nos ha formado, nos ha formado de una manera distinta porque prevalece el qué sobre el cómo. Entonces no nos ponemos a pensar en la técnica ni en qué tipo de texto vamos a escribir, sino qué queremos contar. Y eso me parece que es muy importante y sobre todo porque, nada, llegó nuestro momento. Me tocó las manifestaciones, tomé todos los transportes que hay en esta ciudad, hasta que me tocó salir caminando, trotando y con la kilómetros y de todos. Estoy llegando de una aventura, pero gracias por estar, disfruten todos tantos. La pregunta de ¿por qué es relevante este libro y sus publicaciones en tantas mujeres? Bueno, este libro para mí personalmente pues es el primer libro donde publico, entonces tiene esa importancia, tiene como ese hito para mí, pero pienso en la prima de mi pareja que me dice hace poco que ella quiere ser como yo, tiene 18 años, está recién graduada y quiere escribir. Yo digo que este tipo de libros son importantes porque me inspiran, porque nos dan como un norte, es posible no solamente escribir, sino publicar y que no sea. Y creo finalmente que el libro, que todos los libros, pues cobran importancia por los lectores, ¿no? Por todos ustedes. Entonces, sí, es como, creo que la importancia de ser escuchadas, es lo que escuchaba Gabriela de en este momento, para escucharnos, para leer desde otras perspectivas. Sí pienso que hay una diferencia, escribir desde lo femenino, que ha estado silenciado en el tanto tiempo, creo que cada vez más con importancia, entonces creo que esa es.
Gracias a todas por lo que nos han contado. Y bueno, creo que acá surgen múltiples reflexiones. Yo creo que todos y todas, si hacemos el ejercicio de pensar qué hemos leído y que hemos leído desde el principio de nuestra historia vital, nos damos cuenta que hay muchos nombres de hombres, efectivamente, y que la historia principalmente se ha contado desde lo masculino y desde la visión masculina. Y por eso es tan clave y tan importante leer mujeres y leer, a mi modo de ver, también mujeres que están en un contexto y una realidad similar a la de una misma, ¿no? De ahí que sea importante escuchar a mujeres o leer a mujeres vallecaucanas, mujeres caleñas. En este libro además hay mujeres de todas las edades, de todas las procedencias, mujeres que, si bien es la primera vez que publican, como nos han contado acá, también hay mujeres que han publicado antes y que tienen ya una carrera establecida. Yo quisiera ahora que habláramos, y voy a juntar un poco las preguntas porque el tiempo corre rápidamente, y es que, bueno, Cali, el Valle del Cauca, yo conozco sobre todo Cali porque fue la ciudad en la que nací, en la que crecí, estudié, ha sido siempre una ciudad culturalmente muy viva, ¿no? Pasa por la música, pasa por la danza, pasa por la escritura, y tenemos, siento yo, y es una percepción súper personal, como escritores o como escritoras, muchísimas sombras. Históricamente sombras, quiero decir, muchos hitos literarios, desde Andrés Caicedo hasta Pilar Quintana, hoy, muchos hitos literarios que de alguna forma marcan ese camino de los que intentamos o de las que intentamos escribir. Y si bien por un lado la ciudad es también una ciudad de muchas paradojas, ¿no? Si bien por un lado es una ciudad muy cultural, por otro lado también es una ciudad, y hablo de Cali particularmente, marcada por fenómenos sociales como el narcotráfico, que además le dan otro cariz. Entonces terminamos en una ciudad con polos muy opuestos, donde por un lado está lo cultural muy vivo y por otro lado está lo superficial y quizás como esa cultura narco que de todas formas aún hoy sigue presente. Y de un tiempo para acá, y es mi percepción y quiero escucharlas a ustedes también, sobre todo a partir del estallido social, a partir de lo que pasó en Cali, en el Valle del Cauca, en el 2021, la ciudad siento que también ha estado en una revitalización de lo cultural, ¿no? Y de las posibilidades y las oportunidades para escribir. Cada vez hay más librerías, cada vez hay más talleres, cada vez hay más espacios, cada vez hay más apuestas literarias. ¿Cómo ven ustedes esta movida cultural hoy en Cali? ¿Cómo lo ven para las mujeres? Es lo que también nos toca en este momento. Y también que nos cuenten un poco ustedes cómo terminan siendo escritoras, cómo terminan en este camino de la escritura. Bueno, uno se queda asombrado de la cantidad de personas que escriben. Cuando uno dice, yo escribo, me gusta escribir, se encuentra uno una cantidad de personas a su alrededor que también dicen, yo también, a mí también me gusta escribir. Y cuando uno las lee, ve que son muy interesantes y lo hacen muy bien. Es como que uno da la chispa, me gusta escribir, y ahí están todos los demás. A todos les gusta escribir. Y eso me ha parecido increíble encontrarme la creatividad que hay, o sea, lo que podemos ver, veo muchísimo, me asombra muchísimo todo lo que podemos hacer desde la escritura para sonarnos a nosotras mismas. Eso sí que me ha gustado y sí que he visto personas haciéndolo y cómo les da de resultado. Ya les dije que soy trabajadora social y veo, yo lo pienso así, si la lectura nos abre como a otros mundos, como a otras, es una ventana para otras personas, la escritura es una ventana hacia adentro, hacia mí. Y me parece vital que las mujeres estamos ganando nuestro espacio personal y nuestro interior a través de la escritura, y eso me encanta, me parece fabuloso. Y los invito a seguir escribiendo. Bueno, yo pienso que es importante el liderazgo y es que el Estado
partes del territorio vallecaucano, que estimule sobre todo a los jóvenes. En el colegio siempre que tengo pues yo no soy docente directamente, yo soy coordinadora, por eso dirán es el rol mío así como hablar así. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad de entrar a un aula, yo trato de hacerlos escribir. Les pongo una consigna así como iba aprendiendo y les digo, vamos a hacer este ejercicio. Porque el arte es un camino, el arte nos salva. Entonces, si nosotros le mostramos a los jóvenes, si los líderes, los políticos le dan importancia al arte, tendremos una juventud con oportunidades y con otras salidas que no sean las que tristemente vemos en nuestro país. Primero que todo pienso que en Cali en este momento la oferta ha crecido mucho, como decía Isabel, hay muchas librerías, hay muchos cafés, librerías, constantemente se hacen eventos en la biblioteca departamental, en estas librerías, en las universidades. Hace 2 días Gustavo Bueno, otro autor de esta misma editorial, decía que en nuestra época, él y yo somos egresados de la misma universidad, pues solamente era como la Universidad del Valle el único foco donde uno podía aprender un poco de literatura y algo que quizás se hacía externamente. Hoy eso ha cambiado y está, digamos, es muy positivo. Y aparte se han abierto espacios para mujeres como el que les decía de Casa Habitada. Entonces eso hace que se expanda y corra la voz y la gente. Ayer alguien le escuché a un autor presentar a una amiga y decía, ella también escribe pero no muestra. Y yo creo que eso nos ha pasado a muchísimas mujeres de las que estamos aquí, no solo aquí sino allá, que conozco también. Entonces por eso también decía antes que había llegado por fin el momento de narrarnos, porque ya hay que pasar esa barda y seguir adelante. Ahora desde mi ejercicio profesional yo soy guía de proyectos literarios y con mucho orgullo quiero contarles que la mayoría son mujeres, ¿no? Los estoy trabajando con muchas mujeres en este momento y por aquí tengo a 2 de ellas en el público. Los clubes de lectura creo que son otro espacio también muy grande. En Casa Habitada con Vera Carvajal tuvimos un club de lectura que ahora se ha convertido en comunidad lectora, que también es una transformación maravillosa, pero nos empeñamos en leer escritoras año tras año y sostuvimos ese espacio de esa manera 4 años y fue también otra forma, ¿no? de sacar esas mujeres a la luz y conocer qué escriben, por qué escriben y bueno, y sobre todo darnos cuenta de que la escritura ante todo es una herramienta, una herramienta poderosísima. Yo creo que antes de ser lectora fui escritora, que escribo desde muy chica, pero tenía ese miedo de mostrar, después en la universidad me gradué con una novela y aún así seguía teniendo mucho miedo de mostrar y me pasé al otro lado, me volví editora, me quedé en el detrás de cámaras, que también es un oficio maravilloso y del que yo estoy muy orgullosa, pero siempre estaba como ese miedo y ese síndrome del impostor ahí permanente, hasta que llegué al taller de Vera y ahí volví a creer en mi escritura y en mí, y sobre todo porque me encontré con muchas mujeres como yo en la misma lucha y con los mismos deseos de publicar. Así que creo que esa es la visión. Bueno, yo pienso que el paro, digamos que del paro no nace, pero sí se fortalece mucho el cuestionarnos acerca del otro y cómo hay distintos cuerpos y hay distintas personas que les atraviesan violencias
distintas y digamos que de toda esa pluralidad de las experiencias pues aprendemos a escuchar, aprendemos a leer más, mejor. Entonces sí, yo pienso que digamos del estallido sí es una fortaleza por ese lado, de cuestionarnos cómo es ser mujer en las calles, cómo es tomar en las calles, sí, como pueblo, pero cómo es distinto para las mujeres en las calles, ¿sí? Y no solamente pues mujeres y hombres, como las trans, pero también nos preguntamos todas estas personas empobrecidas, cómo viven, cómo se toman también la calle, o sea, todas esas experiencias como tan distintas, creo que pues menos mal se ven retratadas y como relatadas en los libros que ahorita se están publicando. Pienso que las editoriales independientes, sobre todo de Cali, como que están tomando cada vez más eso como una tarea y creo que de ahí como que sí. Creo que de nuevo esa es otra de las importancias de este libro. Ahora, cómo me relaciono yo finalmente pues con la escritura, creo que igualmente con la lectura primero, y fue por mis padres y fue por mis hermanos. Tengo un hermano que es literato y que desde que tengo memoria me está pasando libros. Tienes que leer de esas, si tengas 10 años no importa, la historia sin ti, tienes que leer un libro después, y también me decía que ver y que no, me lleva 7 años, entonces tuve como un profesor bastante estricto durante un rato, y creo que de ahí me relaciono pues con el arte, y luego la escritura, pues yo lo que recuerdo es un rato después con la escritura y también con esa timidez de no, que nadie lo vea, no, qué pena, pero llega un profe en un momento bachillerato y me dice, oye, no, escribes bastante bien. Entonces de ahí me digo, bueno, pues sí, pues sí, me voy a poner en estas. Y bueno, yo estudié cine, luego hice la maestría de estructuras creativas, también me encontré con muchas mujeres, colegas, que quiero mucho y que me parecen súper inspiradoras. Llegué a leerlas, lo cual es pues un privilegio también, y como formarme con ellas. Sí. Bueno, para nosotros como editores, y creo que hablo en nombre de Freya, de Gustavo y mío propio, encontrarnos con todas estas historias no solo fue emocionante porque se tratara de mujeres, sino porque estas historias pasaban de múltiples temas. Acá ustedes van a encontrar relatos de ciencia ficción, van a encontrar relatos eróticos, van a encontrar relatos que hablan de la familia, de la infancia, de las violencias, que hablan de Cali, que hablan del Valle del Cauca, pero que también hablan del mundo, que hablan de las tecnologías, que hablan de los diversos temas que hoy nos atañen, ¿no? Hablan de la música, es un libro muy sonoro, y esto indudablemente le da también un valor y una trascendencia, porque aunque hemos hablado mucho acá de la voz de la mujer y como de esa posición desde el género, lo hacemos porque somos mujeres y porque creo que todas y cada una de nosotras sabemos y vivimos y entendemos claramente lo que eso significa, pero es un libro universal, es un libro que todos y todas pueden leer, y es un libro que no tiene sesgos y que por el contrario habla de temas que le tocarían a cualquier persona. Yo quisiera que cada una de ustedes le contaran a quienes nos están escuchando de qué van sus cuentos, cómo llegaron a esos cuentos, y que nos lean un pequeño fragmento de esos cuentos para que ustedes también se hagan una idea de lo que van a encontrar en este libro. Mi cuento se llama El Juego. Una vez escuché una
la noticia de que en alguna clínica de Bogotá había una enfermera que intercambiaba bebés. Y yo tengo un niño de 17 años, bueno, muchacho de 17 años, y un niño de 6 años. Y yo me imaginaba, bueno, si a mí me llegan a decir que Ian tiene 6, no es mío, ¿yo qué hago? ¿Yo lo entrego? No lo entrego. ¿Me quedo con los dos? ¿Con cuál me quedo? Y para mí fue como un choque saber esa noticia. Y bueno, pues puse esa noticia en un cuento. Entonces, este es un fragmento. Poco a poco la señora Isabel empezó a recobrar la vida que tenía antes del embarazo. De nuevo me pidió colocar debajo de su almohada la botella metálica que yo mantenía llena con vodka. Volvieron sus amigas, ahora con hijos, a pasar la tarde tomando café sin azúcar y dando mordiscos de ardilla a la barra de chocolate con nombres raros que alguna traía de su último viaje. Las nanas se hacían en el cuarto de juegos con los bebés. Las señoras en el balcón hablaban de compras y de fiestas. Cuando se reían, nunca carcajadas, se tapaban la boca con la mano. Las nanas se ponían al día con los chismes y los niños se divertían porque nadie les prohibía babear los juguetes. El color de piel y el tamaño de Luisa la hacían lucir diferente ante sus amigos de la misma edad. Con este relato yo quise acercarme un poco a la nostalgia, la soledad que causa estar en otro sitio. Te voy a leer un verso. Se llama Sueño Madrid. Llegué en invierno. Los edificios viejos y roídos no se distinguen en medio de tanta niebla. Todos los días llueve. No quiero salir. Mis manos se congelan. Llamé a mi madre en la mañana esforzándome para que no percibiera el quiebre de mi voz. Me conoce bien. No escuché sus profecías. Es mi costumbre desatender sus advertencias y culparla por invocar mis desgracias. Hoy nadie vino a visitarme. Mis amigos están con sus familias. A veces salgo a pasear con ellos. Me obsequiaron una silla de ruedas con batería. No es de mi agrado desde el día que me dejó varado en medio de una calle solitaria, justo frente a una estatua de mármol, una reina custodiada por 2 leones. Me miraban esperando algún movimiento para atacar. Extrañamente sentí nieve en mi cara. No nieva en Madrid, pero esa tarde ocurrió el fenómeno. Mi teléfono sin conexión y ese frío atacándome mis huesos. Bueno, yo mandé 2 relatos a esta convocatoria. Uno de ellos se llama Crimen Pasional y el otro se llama Ambrosía. Y son, bueno, no los dos, pero sí uno de ellos. En Casa Habitada teníamos un colectivo que se llamaba Erótica Production, porque en el taller de Vera, cuando hablábamos del yo erótico, el yo creativo, entonces siempre exploramos también la palabra desde el erotismo. Entonces voy a leerles uno que se llama Ambrosía, que es un cóctel. Los ingredientes son besos humedecidos en palabras, saliva en sorbos, 500 gramos de glándulas de Skin, 500 gramos de glándulas de Bartolini, aceite de coco al gusto, opcional. Preparación. Mezcle muy bien los besos previamente humedecidos en palabras con leves roces provocados por las yemas de sus dedos a lo largo del cuerpo de su amante. Procure estremecer todo cuanto esté a su paso. Diríjase a la entrada del pozo y asegúrese de ir despacio. Encuentre el brote palpitante. Hónrelo con un toque de su lengua hasta insuflarlo de gozo. Puede usar el aceite aquí si lo prefiere. Introduzca unos centímetros su dedo corazón o su anular o ambos, con la palma hacia arriba hasta hallar un tabique rugoso. Masajee. Aumente frecuencia y presión y observe cómo crece la almendra de su amada ahí dentro. Vaya en círculos, en línea, de toques rápidos, deténgase un poco y prosiga.
sus dedos deben decirle, ven acá. Cuando advierta su frenesí, pídale que eleve las caderas y apriete las nalgas. Continúe hasta que la cascada reviente ante sus ojos y sírvase de inmediato. Yo también he leído dos cuentos. Uno se llama No supimos reconocer el final, que es el principio de una distopía. Y el otro se llama Demonios, que también es ciencia ficción. Yo llegué a la ciencia ficción por la maestra que hizo las ciudades creativas, por una profe que daba una clase sobre ciencia ficción, y pues me enamoró, me parece deliciosa de escribir. Me divierte mucho y pues a leerles un pedacito de Demonios. ¿Recuerda la historia de esa mujer que iba caminando por el parque y la ampararon? Ha pasado mucho tiempo y aún así, durante mi recuperación la tuve presente. Ahí sentada en un plato con agua tibia y hojas de caléndula, rozándome el culo, la pensaba. Y eso que cuando escuché esa noticia no me habían puesto el implante de la empatía. En esa época todavía percibía al otro naturalmente. Con el tiempo me fui adormeciendo, por eso me lo apesqué. Efectos secundarios, nada grave. Simplemente no suelo salir de la casa porque me canso fácilmente con las historias de los otros. Si salgo, me toca encerrarme unos días. No, nunca he ido al psiquiatra y tampoco me hace falta. Yo sé lo que le hacen a la gente como yo. Nos amarran a un árbol para que demos vueltas con perros. Eso sí, yo sí quiero que me tengan miedo. Por eso vine hasta aquí, para que usted me implante una cola de animal. Me han dicho que usted es la mejor. Verá, de tanto temerles a los demonios, he llegado a la conclusión de que prefiero hacerme pasar por uno a dejarme aplastar por la evolución. Sí, la evolución, porque como van las cosas, solo los demonios sobreviviremos. Bueno, definitivamente el tiempo es muy corto para estas presentaciones y para todo lo que quisiéramos contarles y decirles, pero antes de cerrar y de despedirnos, pues quiero saber si tienen alguna pregunta para la mesa, si quieren comentar algo. Bueno, voy a leer un fragmento de la nota editorial, como piden por acá. No estaba preparada para leer el fragmento de la nota editorial, entonces voy a hacer el inicio. Mi nota editorial se llama El poder de la palabra. Dice: nací y crecí en el Valle del Cauca, estudié en Cali y escribí mis primeros cuentos en esta ciudad. Me descubrí llegando a mis 30 años con un deseo, una obsesión, una necesidad: leer autoras colombianas contemporáneas. Había leído clásicos, a los autores internacionales y nacionales del momento, pero me encontré con una deuda vital: leer a otras como yo. En este camino leía narradoras de todos los géneros y estilos, algunas de ellas consagradas y a otras empezando su trasegar. Mi biblioteca se empezó a llenar con autoras como Pilar Quintana, Laura Restrepo, Piedad Bonet, Alejandra Jaramillo, Margarita García Roballo, Catalina Navas, Sara Jaramillo, entre otras. Un sinnúmero de historias que empezaron a dialogar con mi propia vida, con mis experiencias y mi lugar en el mundo. Llegó entonces otro gran deseo, con un reto de por medio: leer a más escritoras contemporáneas de Cali, del Valle del Cauca, de esos lugares que son raíz y vida para mí, lugares en los que habitan los recuerdos. Y bueno, así nació esta antología de escritoras del Valle Cauca. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Pues yo realmente quiero hacerles un comentario. Primero, soy Carolina, también escribí allí. Entonces, hoy estoy conociendo a mis colegas, compañeras de relatos.
Entonces pues nada, me complace mucho y estas son las cosas pues maravillosas que pasan cuando alguien es como la gente del silencio convoca y llega un montón de gente, confluye. No he tenido el gusto así físico de verlas, pero sí leerlas y pues me encanta como esta convocatoria, me encantan estos espacios y yo creo que tenemos que pues digamos continuar en esta senda de que pues yo vivo acá hace 10 años, pero nuestras voces son otras también, ¿sí? Tenemos otros intereses, otras situaciones y bueno, nada, un gusto y felicitaciones porque me ha encantado lo que he podido leer. Gracias. Esta pregunta es para Gabriela. ¿Qué se siente después de estar tantos años como editora detrás de bambalinas? ¿Qué se siente ponerle de frente a esto que tanto amas, que es la escritura, y decidir acompañar a otros en ese proceso? Bueno, primero es muy emocionante. Yo creo que he tenido como la voz quebrada todo el tiempo. Porque claro, uno se acostumbra a estar detrás y aparecer únicamente en la página legal de los libros. Es maravilloso, se siente muy bien. Y acompañar proyectos literarios es también fascinante porque los ve uno pues, nacer desde el brote de la idea hasta que se va trazando una estructura y hasta que eso se convierte en un libro. Entonces es un viaje maravilloso y yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo que son como unos pájaros de letras, ¿no? que empiezan a abrir las alas, a saber que tienen alas y que pueden reclamar el cielo cuando quieran. Gracias, soy Nancy Quintero Salas, prima de Isabel. Primera vez que vengo a Corferias, no vivo en Colombia, vivo en Caracas y he vivido en otras partes y he conocido mujeres berracas, mujeres extraordinarias y he hecho un trabajo también en Caracas con mujeres cabeza de familia, ¿no? Pero yo les pregunto a cada una de ustedes brevemente un hecho concreto de cómo inciden personalmente en esta cultura nueva que queremos construir, en un país distinto, en un país diferente, ¿no? Una cultura diferente a través de esto, porque a mí me ha apasionado muchísimo lo que cada una ha dicho, hasta lo que tú dijiste, ¿no? Entonces, gracias, porque son extraordinarias, realmente eso, estoy muy contenta y sobre todo de ser bayuna, escucharlas hablar, digo, ay Dios mío, qué bueno, ¿no? Yo ya perdí el acento, pero gracias a cada una, eso, cómo inciden. Bueno, yo creo que esa frase no es mía, yo la he escuchado. Creo que la revolución es maternal, mi revolución es maternal. Yo desde mi papel como mamá, escucho a mis compañeras que les daba susto publicar. Para mí este es el segundo trabajo que yo mando a una editorial y llegó. Porque yo he escrito cosas, pero nunca las mando a nada, a ningún concurso, ¿sí? Yo me quedo con ellos en el computador. Pero creo que ya llegó el momento de explicarle a mis hijos a través de mis actos que cuando uno se propone algo lo puede hacer y que hay que creer en uno para poder, hay que creer en uno mismo como mamá, como persona, como mujer, para poder dejarles a ellos el legado de que ellos también crean en ellos. Y de esa manera yo creo que se va construyendo una sociedad distinta. De acuerdo contigo. Y es eso, sobre todo a las niñas. Y ustedes saben que yo trabajo en un colegio y la crisis de valores que tenemos es tenaz. Entonces yo quisiera eso, que las niñas se valoraran más, que se sientan que son capaces
de llegar más lejos y de hacer grandes cosas en el arte y en mi familia también. Y que lo que uno escribe pues que le llegue al corazoncito de las personas y que le pueda servir a alguien, que le recuerde algo, le remueva algo, porque de eso se trata la literatura, ¿no? De contarnos lo que pasa y que aquellas cosas tristes no se repitan. Yo creo que en mi caso, bueno, yo además, yo nací en Pasto y Cali es mi segunda casa, o sea que estoy aquí compartida también. Mi revolución en mi caso es acompañar a las mujeres a mostrar lo que escriben, a publicarlo, a hacerlo realidad y sobre todo a salir de esa antigua forma de enseñar con castigo, ¿no? Con la desvaloración de los temas. Yo en este momento pienso que no hay un tema que no merezca ser contado. Bueno, yo pienso que no soy tan grande como para hacer una revolución yo solita. Pienso que estoy en la búsqueda de construir comunidad poco a poco con las personas con las que tengo cerca, entonces de la humanidad, de la solidaridad. Pienso que somos más fuertes cuando somos y pues desde la escritura creo que lo que puedo aportar es tal vez personajes femeninos que también les dan rabia y que también son sexys, que también son objetos de deseo y que también son un caos y complejas y con un sentido del humor de pronto oscuro y o sea como que pienso que lo que puedo hacer es escribir de las mujeres que conozco para que se vean los resultados. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Ya definitivamente tenemos que irnos. Como mensaje final, les diría que las lean, que nos lean, que eso es fundamental para todas las que hacemos este esfuerzo de escribir y ese esfuerzo adicional de mostrarle al mundo lo que escribimos. Entonces, invitados e invitadas a hacerlo. El libro, por supuesto, lo pueden encontrar en este stand, lo encuentran también en la página web de Ediciones El Silencio y también está disponible en librerías de Bogotá, de Cali, también va a estar ahí disponible. Y pues nada, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, de verdad es muy importante para nosotros.